jugadores más emblemáticos de estos 100 años. Se iniciaba una nueva etapa que llevaría al Atleti a convertirse en el rey de la Copa a principios de los 90. Se iniciaba el primer proyecto de Jesús Gil. El nuevo presidente contrató para ocupar el banquillo al argentino César Luis Menotti, un hombre que se decantaba por el fútbol de ataque. Junto a él y Futre llegaron el defensa Andoni Goicoechea y los centrocampistas Eusebio, Parra y López Ufarte. Me hablaron de Futre, lo vi en 2 vídeos y cogí un avión privado. Nos fuimos a Portugal. De allí en Portugal casi nos quemaban. Y el jugador estaba en Milán. En avión fuimos a Oporto. De Oporto nos fuimos a Milán, al aeropuerto allí. Y cuando llegamos al hotel aquel, miro para abajo y veo unas de estas de trenza, unas zapatillas de estas de trenza, de plástico. Ponía Futre. Y digo, ¿tú eres Futre? Sí, tal. Es que eres muy simpático, muy agradable. Empezamos a hablar y en media hora estábamos otra vez de vuelta en el avión. Las primeras horas de llegar a Madrid que he ido a una discoteca con el presidente, que todavía no era presidente, y me ha sorprendido muchísimo. Estaban 4.000 o 5.000 personas en la discoteca, ¿no? Entonces es un recuerdo que tengo para siempre, ¿no? Ha sido un momento que nunca había visto en Portugal, ¿no? También se repescó a Marcos Alonso del Barcelona y Carlos Aguilera subió al primer equipo. Se ficharon muchos jugadores, se creó otro tipo de ilusión y bueno, llegó también un presidente que en el mundo del fútbol no era una cosa pues normal y bueno, sucedieron muchas cosas en poco tiempo. Gil pues empieza ya pues a cambiar a los futbolistas, de ahí entra una etapa nueva ya de lo que es el fútbol y mucho más luego haciendo los jugadores o los grupos que perduran muchos años en los equipos, salvo raras excepciones. Y bueno, y se va más pues al cambio de jugadores. El inicio en el campeonato de Liga fue titubeante, pero 2 importantes victorias a domicilio ante el Barcelona en el Nou Camp y sobre todo ante el Real Madrid en el Bernabéu acercaron a los rojiblancos al liderato. El 7 de noviembre de 1987, el Atlético de Madrid disputó uno de sus mejores partidos en casa del máximo rival. Futre se estrenó como goleador en el que posteriormente sería el escenario de sus mayores éxitos como colchonero. En aquel encuentro también marcó López Ufarte, que lo hizo en 2 ocasiones, y Julio Salinas para conseguir el 4-0 definitivo. Parecía que el Atlético de Madrid podía hacer grandes cosas esa temporada. Pero los resultados en las jornadas posteriores no fueron los deseados y Menotti fue destituido. Le sustituyó José Armando Ufarte. Sin embargo, Jesús Gil ya pensaba en la próxima temporada y concretamente en José María Maguregui para ocupar el banquillo. El conflicto de competencias entre él y Ufarte se saldó con la salida del club del que fuera gran extremo derecho rojiblanco en los 60 y los 70. Casi todos los jugadores mostraron su desacuerdo con la marcha del entrenador y con las declaraciones que sobre ellos venía realizando Jesús Gil durante buena parte de la temporada. A pesar de ello, el campeonato finalizó con Antonio Briones en el banquillo y con el equipo en la 3ª posición. La siguiente temporada se inició con una revolución en la plantilla. Se marcharon, entre otros, Alemão, Quique Ramos, Landaburu, López Ufarte, Salinas, Quique Setién y Pedraza. Para compensar estas bajas, llegaron al equipo jugadores como Manolo, Donato, Orejuela y el que a la postre sería Pichichi del campeonato, el brasileño Baltazar, procedente del Celta de Vigo. Bueno, mi llegada ha sido muy buena, muy agradable para mí. He estado 3 años en el Celta, he venido para el Atlético de Madrid en el año 88 y en la primera temporada he podido ser Pichichi de la Liga, entonces ha sido algo muy grande para mí. Llegar al Atlético de Madrid es llegar a un club grande en el que prácticamente
todo es más fácil. El hecho de jugar o de estar al lado de grandes jugadores, pues creo que mi rendimiento pues mejoró, si cabe, aún más, porque me ayudaron muchísimo en todos los aspectos, no solo en el deportivo, o sea, dentro del terreno de juego, sino también fuera, ¿no? O sea, yo aquí reconozco que en Atlético de Madrid me formé como jugador, pero sobre todo como persona. Teníamos un vestuario, creo que recuerdo bien, bastante bueno. Yo pienso que todos los jugadores me han recibido fenomenal. Tanto Futre, para mí, fue una persona que me ayudó muchísimo, también hablaba portugués. Y por estar Baltazar ahí también, para mí las cosas fueron mucho más fáciles, ¿no? Éramos los 3 extranjeros de la equipo. En aquella época, cuando la presión no era sobre los entrenadores, era sobre los extranjeros. La política más fácil era cambiar a uno que cambiar toda la plantilla o cambiar el entrenador. Entonces, era difícil, pero yo creo que teníamos un vestuario bastante bueno, ¿no? Tomás era una persona muy importante también dentro del vestuario. Yo pienso que teníamos un ambiente bueno, ¿no? Abel, Manolo, Orejuela. Teníamos un grupo así muy familia, un grupo muy mezclaba la juventud con la gente también. Ante los malos resultados, Maguregui abandonó el banquillo del Calderón apenas un mes después de iniciarse la liga. Briones volvió a hacer de puente entre dos técnicos. En esta ocasión llegó Ron Atkinson, que también fue cesado poco después. Le sustituyó su propio ayudante, Collie Addison. Tampoco finalizó la temporada. El equipo acabó cuarto del campeonato de liga y llegó a semifinales de la Copa del Rey. Demasiado para la inestabilidad que se vivía en aquella época. Es una pena que el equipo no haya conseguido los títulos que son tan importantes, pero de toda manera hemos disfrutado bien con el equipo. La siguiente temporada fue prácticamente un calco de la anterior, pero en esta ocasión Javier Clemente ocupaba el banquillo. El técnico vasco también abandonó el club antes de la conclusión del campeonato. Continuaba la inestabilidad y la falta de títulos. La pretemporada de 1990 fue atípica, en consonancia con la de los últimos años. Joaquín Peiró adquirió la responsabilidad de entrenar al conjunto colchonero, pero fue destituido el 26 de agosto, antes de que se disputase la primera jornada de liga. Roberto Solozábal había subido al primer equipo el año anterior y esa temporada también lo hicieron Toni y López, mientras que de otros clubes llegaron Juanito, Vizcaíno, Sabas y el austríaco Rodas. La primera impresión es que llegas a un equipo grandioso, a un gran club, y una de las mayores ilusiones que tiene cualquier jugador de fútbol cuando llega a un club de primera división como es el nuestro, el Atlético de Madrid, ¿no? Y luego uno se encuentra en un equipo pues competitivo, que lucha por estar en los puestos de cabeza y un equipo con mucha historia y que representa muchas cosas. Cuando llegué al Atlético de Madrid coincidió con que jugadores que habían estado muchos años, como en la época de Arteche, Quique Ramos y tal, pues se habían retirado y entonces empezó una nueva en que llegaron jugadores de gran nivel consagrados en el que el máximo exponente era Futre, con otra nueva jornada de jugadores jóvenes como Aguilera, Toni, Alfredo. Y entonces, bueno, esa mezcla fue, yo creo, una cosa buena entre veteranía y juventud que nos hizo ganar un par de títulos de Copa en esos años siguientes. El técnico yugoslavo Tomislav Ivic se hizo cargo de la plantilla. Los rojiblancos no comenzaron la liga como se esperaba, pero el 9 de octubre llegó un nuevo refuerzo al Atlético de Madrid, Bernd Schuster. Schuster, pues bueno, era un jugador que tenía un currículum envidiable, que había demostrado en los equipos donde había estado su categoría y bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, aunque al principio decían que no podía estar ya pues no tenía las condiciones que había demostrado en otros equipos, yo creo que esa gente se equivocó y bueno, era un jugador con muchísima experiencia, con muchísima categoría y al Atlético de Madrid, todos los que estuvimos ahí aprendimos mucho con él. El equipo
venció en el día del debut del alemán en Gijón y prolongó una racha de buenos resultados que hizo que se finalizase la primera vuelta del campeonato en segunda posición. Los colchoneros estaban en forma y lo demostraron el 12 de enero de 1991, ganando al Real Madrid en el Bernabéu por 0-3. Manolo, Juanito y Rodas marcaron en aquella ocasión. Ganar al Real Madrid, al eterno rival, pues siempre, bueno, pues para un futbolista y para un atletista pues es lo máximo, ¿no? Y entonces la verdad es que recuerdo ese partido, sobre todo, bueno, el tercer gol, que recuerdo que la pasé yo por de la derecha y remató Rodas de cabeza, y bueno, pues son partidos que tienes en la memoria, ¿no? Y tienes con muy buen recuerdo de ellos. La capacidad ofensiva del Atleti tenía su complemento en una defensa firme que posibilitó que Abel batiese el récord del mundo al estar 1.275 minutos sin encajar un gol. Bueno, cuando se consigue un título es por muchas cosas, muchas circunstancias, ¿no? Y el trabajo bien hecho de todo el mundo, ¿no? Tanto del entrenador como de la plantilla, ¿no? Y en ese equipo sobresalían nombres propios como Futre, como Schuster y Manolo, y hubo una gente que aportó muchísimo al equipo, ¿no? Sin embargo, el Fútbol Club Barcelona, entrenado ya por Johan Cruyff, se mostraba muy sólido en la primera posición y no cedía terreno. Yo lo recuerdo como una carrera pues agonizante contra el Barça, porque yo me acuerdo que estar 18 jornadas sin perder, tener a un rival muy cerca, nosotros íbamos segundos casi toda la temporada, y no lograr alcanzarle, pues era duro. Y además coincidía que siempre que el Barça empataba, nosotros empatábamos, ¿no? Yo no sé si ahí psicológicamente nos puede afectar en algo, pero fue bastante difícil, ¿no? Hicimos una gran temporada y quizás luego tiramos la liga muy pronto, porque yo recuerdo que faltando 7-8 jornadas jugamos en el campo del Barcelona, ellos nos llevaban, si mal no recuerdo, 4 puntos, empatamos y pensamos que ya había acabado la historia, ¿no? Y yo creo que si hubiéramos mentalmente estado más fuertes, podíamos haberle apretado más al Barça, ¿no? El Atlético de Madrid tuvo que conformarse con el subcampeonato después de completar una gran actuación en el torneo. En la Copa del Rey, los rojiblancos eliminaron al Real Madrid y posteriormente al Valladolid. Pero en semifinales se toparon con el Barcelona, vencedor el año anterior y que días antes se había proclamado campeón de Liga. De nuevo, había problemas en el banquillo y Gil comunicó a Ivic su cese. Con Ovejero como técnico atlético, el 20 de junio se disputó un gran partido en el Camp Nou, que los colchoneros ganaron por 0-2. La vuelta se celebró 3 días después en el Vicente Calderón. El Barcelona adquirió una ventaja de 2 goles en la primera parte. Sin embargo, antes de llegar al descanso, Solozábal acortó distancia. El holandés Koeman devolvió la incertidumbre de la eliminatoria. Pero Manolo puso el 2-3 que daba al Atleti el pase a la final de la Copa del Rey. El otro finalista era el Real Mallorca y el escenario, el Estadio Santiago Bernabéu. La fecha, el 29 de junio de 1991. Recuerdo que el equipo estaba sobrado de confianza, ¿no? La final luego fue difícil, ¿no? Porque a priori nosotros éramos pues el equipo favorito, ya que el Mallorca era un equipo menor en ese momento, y resultó difícil, ya te digo, bueno, llegamos a la prórroga, pero el equipo andaba, yo creo que sobrado de moral, y yo la recuerdo pues los días anteriores con nerviosismo de cara a una primera final de muchos jugadores, pero con tranquilidad por saber que el equipo estaba bien. Entre los titulares de aquella final no se encontraban Alfredo Santaelena y Juan Saba. Los dos entraron para sustituir a Orejuela y a Futre. Esos partidos se afrontan con mucho nerviosismo hasta que pita el árbitro, sobre todo para los que están en el terreno de juego, los que entran en el equipo inicial.
los que están en el banquillo o los que estábamos en el banquillo, pues sobre todo sigues pasando muchos nervios porque se vive con más nervios en el banquillo, ¿no? Luego ya cuando el míster me dijo que tenía que entrar al terreno de juego antes de acabar el partido para jugar la prórroga, pues nervios antes y ya cuando entro ya pues a intentar hacerlo lo mejor posible, a intentar fabricar o conseguir el gol de la victoria. Cuando el partido estaba en la prórroga, Sabas se internó por el lado izquierdo de la portería mallorquinista, lanzó a puerta y el rechazo del portero marroquí Ezaki Badou lo aprovechó Alfredo, que llegaba por el centro del área y lograba el gol que dio la 7ª copa de su historia al Atlético de Madrid. Se nos complicó mucho porque el Mallorca también tenía un buen equipo, ¿no? Me acuerdo que estaba Nadal, estaba Claudio, no sé, tenían una serie de jugadores de mucha calidad y la verdad que, bueno, esa final pues fue difícil porque hasta el minuto 114 en la prórroga pues no he metido el gol. Sí, estábamos ya, bueno, pues cansadísimos, la verdad que en esos momentos en las prórrogas ya mucho es cuestión de suerte. Nosotros nos encontrábamos bien y bueno, Alfredo fue en ese momento el talismán para nosotros, como lo fue luego para el Depor en una situación muy similar, ¿no? En eso Alfredo ha entrado en la historia, pero con nombre propio. Fue el primer título mío personal, digamos creo que fue el 7º a nivel de club de Copa del Rey y yo creo que toda la gente se disfrutó muchísimo, ¿no? Era el primer título de Jesús Gil como presidente. Los aficionados rojiblancos lo festejaron acudiendo por primera vez a la plaza de Neptuno. No tardarían en volver. La temporada 91-92 se iniciaba con Luis Aragonés en el banquillo. Con él también llegaron Gaby Moya, Sebastián Losada y Mikel Soler. La relación personal nuestra fuera del campo pues era impresionante, ¿no? Tenemos una relación fantástica, siempre, bueno, pues terminaban los partidos, pues nos íbamos a cenar y bueno, y la verdad es que ya te digo que tenemos una relación muy buena, ¿no? Entonces eso yo creo que contribuía a la hora luego de que funcionasen también las cosas, ¿no? El equipo empezó muy bien en la Liga, pero una derrota en el campo del Barcelona les hizo perder el liderato. También ante el conjunto culé, campeón de Liga en la temporada anterior, se desaprovechó la oportunidad de ganar la 2ª Supercopa de España. Pero el Atlético también estaba inmerso en otra competición, la Recopa de Europa, a la que había accedido gracias al triunfo en la Copa del Rey de la temporada anterior. El precedente más cercano era alentador, ya que en 1986 el equipo había logrado llegar hasta la final, que después perderían contra el Dinamo de Kiev. En octavos de final el destino quiso que los rojiblancos quedasen emparejados con el campeón de la edición anterior, el Manchester United. El Atlético dejó sentenciada la eliminatoria en Madrid, Futre en 2 ocasiones y Manolo pusieron el 3-0 en el marcador. A pesar de ello, el partido de vuelta disputado en Old Trafford no fue sencillo. A los 4 minutos Hughes ya había adelantado a los ingleses. Bert Schuster, con un magnífico lanzamiento de falta, posibilitó el pase a cuartos de final. Allí los colchoneros caerían eliminados ante el Brujas Vélez. En la Liga, las opciones se mantuvieron hasta el final y el equipo terminó tercero a 2 puntos del campeón, el Fútbol Club Barcelona, y a 1 del Real Madrid, que ese año perdería su primer campeonato en Tenerife. Además, Manolo se hizo con el trofeo Pichichi al máximo goleador. E naquela época eu penso que el Madrid e el Barcelona estavam muito forte e quando não falhava um, o outro também acertava e estava praticamente entre os dois. La trayectoria en Copa hacía pensar en un nuevo éxito. En cuartos de final, el equipo eliminó al Athletic de Bilbao. Un gol de Manolo de penalti en San Mamés y, sobre todo, 2 de Futre, que realizó una actuación que aún es recordada, despejaron el camino hacia la semifinal. Allí esperaba el Deportivo de La Coruña. El primer partido se jugó en Madrid. Schuster y de nuevo Manolo pusieron el 2-0 en el marcador.
Riazor, un empate certificó el pase a la segunda final que disputaba el Atleti en 2 años. El escenario era de nuevo el Santiago Bernabéu, pero el rival en esta ocasión era el Real Madrid. Jugar contra el Madrid era un reto, yo creo que 15 días o 3 semanas antes del partido ya no conseguía dormir bien, ¿no? Era un partido duro, donde se vivía intensamente cada minuto y donde ha habido de todo, ¿no? Hemos perdido en el Calderón y hemos ganado en mi tiempo 0-4, 0-3, 0-2. Creo que eran partidos únicos y muy especiales. La afrontamos también, siempre que se juega una final, con muchos nervios anteriormente, mucha tensión, pero dentro de la tranquilidad que teníamos y de la seguridad de que le íbamos a sacar adelante. Pero quizás también por la buena campaña que ese año hicimos, estuvimos muy cerca de conseguir el título de Liga y llegamos a esa final en un gran momento de forma. Los rojiblancos dominaron el partido ante un estadio con las gradas divididas. Me recuerdo bastante bien, el estadio era totalmente dividido, una parte blanca, la otra roja y blanca. Y entonces fue una final muy bonita. A los 6 minutos del encuentro se produjo una falta al borde del área madridista. Schuster lo transformó sin dar ninguna opción a Paco Bullo. El Atlético siguió dominando el encuentro y un pase de Manolo a Futre fue aprovechado por el portugués, que puso el balón en la escuadra de la portería madridista. Me acuerdo un paso perfecto de Manolo y ha tirado a puerta y ha entrado por toda la escuadra, por el lado de Paco Bullo, ¿no? Ha sido un golazo, ¿no? Y un gol que quizás sea lo más importante en mi carrera deportiva, ¿no? El Atlético desperdició varias oportunidades para incrementar su ventaja. Incluso Abel paró un penalti que lanzó Mitchell a 20 minutos del final del partido. Ese penalti que lanza Mitchell, que detiene a Abel espectacularmente, que ahí pues ahí se nos pudo complicar, pero afortunadamente esa acción de Abel, pues ya ahí prácticamente se acabó ese partido, esa final, y después a disfrutar. Futre pudo levantar la 8ª copa de la historia rojiblanca. Los momentos importantes de mi carrera deportiva me quedo con la Copa de Europa, con el Oporto, y al segundo me quedo con esta copa, que para mí ha sido como ganar la Liga, la Champions, ganar todo. Ha sido un día que jamás me puedo olvidar, ¿no? Se conjuntó veteranía con juventud, donde estábamos en una edad todos que dimos un grandísimo nivel y que desde la pretemporada pues prácticamente se ganaban todos los partidos, ¿no? El equipo fue cogiendo confianza, fue cogiendo ilusión y fue cogiendo un nivel altísimo de juego que hizo que todo el grupo de la plantilla pues consiguiera lo que se consiguió, ¿no? El ganarle una copa al Madrid en el Bernabéu, pues eso tiene mucho sentimiento para un Atlético, ¿no? Y la verdad que fue un año muy completo. Sobre todo luego la celebración, ¿no? El año pasado habíamos tenido el mismo escenario pero contra un rival distinto y en ese yo creo que fue muy grande, ¿no? Una gran satisfacción. Recuerdo que me bañaron allí en la pileta del Bernabéu. Recuerdo, pues todo lo que es éxito, victoria y tal, pues son etapas bonitas que has vivido en defensa de estos colores, ¿no? Era demostrar que el Atlético de Madrid empezaba a los 90 fuerte, ¿no? Y yo creo que eso para nosotros fue muy importante. Era el fin de una gran etapa que tuvo al portugués como principal estandarte. Un hombre que ha dejado su impronta, que yo creo que ha merecido la pena. O sea, aquí hay jugadores que marcan, que son estandartes de la afición. Siempre tiene que tener uno para querer. Fue Futre, luego ha sido Kiko y ahora es el Niño. O sea, la afición siempre necesita tener un referente. Y ese vestuario pues era un grupo de jugadores pues muy implicados por la causa y muy comprometidos. Y después llevábamos a una afición detrás que era espectacular, que nos apoyó en todo momento, que todavía recuerdo pues ese Bernabéu,
con ese colorido rojiblanco que nos llevó en volandas a conseguir ese título. Por lo tanto, yo creo que fue una unión entre todo lo que hizo posible esa victoria. Después vendrían años difíciles tras los que el Atleti volvería a estar en lo más alto. Atlético de Madrid para mí ha sido un grandísimo reto. Ahí en ese partido el Barça ya definitivamente dijo adiós a la Liga. Lo decimos todos los jugadores que hemos jugado finales de Copa del Rey, que es el partido más bonito del año. Y con contarlo se me viene un poco la piel de gallina. Es un día que no se puede olvidar nunca. Todavía lo tengo grabado en mi memoria.